Quiero que vayamos ahí al libro de Romanos capítulo 1, por favor, antes de que te sientes. Hay una pequeña introducción. Cuando nosotros escribimos una carta, le ponemos un destinatario. En el tiempo actual nosotros ponemos un destinatario. Bueno, todavía cuando se escribían cartas antes del 2000, creo yo, todavía se escribían cartas. Hoy ya mandamos mensajes de texto, WhatsApp y todo lo demás, pero antes cuando se escribían cartas se ponía un destinatario, el cuerpo de la carta y el remitente, quién era el que lo había escrito, ¿no? Pero en la antigüedad estaba un poquito diferente, ponía el remitente, quién escribe la carta. Y aquí es Pablo presentando esta carta. Dice el remitente, el destinatario, o los destinatarios, porque es para toda la iglesia en general, los saludos, de parte de quién es el que la está escribiendo y el cuerpo de la carta. Entonces, aquí Pablo empieza haciendo esta introducción. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, toma tu lugar. Esta carta, entonces, hoy entendemos que ha sido no solo para la iglesia de Roma, sino para nosotros en general. Dice: a vosotros los que habéis sido llamados a ser de Jesucristo. Tú y yo fuimos llamados a ser de Jesucristo. ¿Para qué fuimos llamados? Dice ahí la introducción: para ser santo. ¿Sí viste el texto? ¿Lo pusieron por ahí? Llamados a ser santos. ¿Qué es ser santo? A ver, ¿un valiente? Apartado, apartado para él. Santidad. Su palabra dice que sin santidad nadie le verá. Queremos un día verle, entonces tenemos que ser santos. Amén. Entonces, aquí está la carta introductoria. Si todos ustedes tienen su manual, quiero darle lectura de manera clara para que ustedes puedan verlo. Dice: la carta a los romanos es uno de los textos doctrinales más influyentes del Nuevo Testamento y es considerado un pilar fundamental de la teología cristiana. Esta epístola ofrece un estudio sistemático de la doctrina de la salvación, explorando temas como el pecado, la gracia, la fe y la justicia de Dios. En este orden, vemos cómo está. En la carta a los romanos, el gran reformador Martín Lutero encontró lo que él llama la verdad más transformadora, el título de este congreso. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y todos los cristianos pueden encontrar en la carta a los romanos la razón por la cual todos tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En su contexto histórico, Pablo escribe la carta a los romanos alrededor del año 57, durante su tercer viaje misionero. Como dato interesante, Pablo no es el que funda la iglesia de Roma. Ya, él va tiempo después, ya la iglesia ya existía en Roma. Dice en su viaje misionero, probablemente desde Corinto. Por medio de esta carta, Pablo se presenta a la comunidad cristiana romana y les expone su deseo de visitar Roma y de continuar su misión hacia España. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros
al pasar y ser encaminado allá por vosotros, en vez que haya gozado con vosotros. Pero como lo leemos en el libro de Hechos, los planes de Dios para Pablo eran diferentes, ya que Pablo fue a Roma, pero como prisionero. Pues Pablo fue arrestado en Jerusalén debido a acusaciones y controversias con líderes judíos. En Roma, Pablo permaneció bajo custodia de los soldados romanos, pero tenía cierta libertad para recibir visitantes y predicar el evangelio. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió convivir aparte con un soldado que le custodiase. El contexto: Roma, la capital del imperio, era un centro de poder, comercio y cultura. La comunidad cristiana en Roma vivía bajo el régimen del emperador Nerón, quien al principio no persiguió a los cristianos, pero en el tiempo se volvería uno de los emperadores que tuvo una persecución brutal en contra del cristiano. La iglesia romana aún estaba en proceso de establecer y consolidar su identidad y doctrina. Es por eso que estudiar la carta a los romanos es tan importante, pues en ella encontramos la identidad cristiana de la iglesia cristiana. Esa es toda la introducción. Hay un proceso y hay un plan. Cuando la iglesia está naciendo, estamos buscando identidad y doctrina. Identidad para identificarme de dónde es mi origen, y mi doctrina como una enseñanza. Y esa era la iglesia naciente, pero hoy han pasado casi 2000 años desde que la iglesia nació. Y hoy que estamos buscando, dice aquí, la identidad doctrinal. Es poner nosotros también las bases, como que nosotros somos una iglesia ya madura. No una iglesia que anda fluctuando, sino una iglesia madura. Y entre eso, dice, uno de los temas principales de la carta a los romanos es la justificación por fe, pero es necesario comprender primero por qué necesitamos ser justificados. Por esta razón, el primer tema de este estudio es la ira de Dios. ¿Por qué necesito yo ser salvo? ¿Cuál es la razón por la cual yo necesito? Cuando tú sales a evangelizar, cuando tú sales a compartir las buenas nuevas, lo primero que la gente tal vez no llega a comprender es ¿por qué necesita salvación? Porque cada uno de nosotros a veces nos justificamos a nosotros mismos y decimos, bueno, sí, tal vez he cometido uno que otro error por ahí, quizá me he equivocado, pero ¿cómo que me toca una condena? ¿Cómo que tú me estás diciendo que un día va a haber un infierno y voy a ir a parar a ese lugar? Entonces tenemos nosotros que aclararle a la mente y al corazón del hombre que hay un enojo, que hay una ira de parte de Dios. Pero a veces nosotros ni como iglesia cristiana pues llegamos a comprender por qué está Dios airado con nosotros. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Pues este día vamos a entender cuál es la ira de Dios. Quiero llevarte ahí, por favor, ahora al libro de Romanos nuevamente. A partir del versículo 18, estoy en el capítulo 1. Dice aquí la palabra del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo mismo. ¿Cómo puedes tú decir que la ira de Dios se revela desde el cielo? ¿Recuerdas que Satanás, dice la palabra del Señor, que estaba allá en el cielo? Y un día dice que quiso ser igual a Dios, y la ira de Dios se revela desde el cielo, no en esta tierra. ¿Dónde empezó la ira de Dios? Desde la rebeldía que existía en el cielo. Por eso dice aquí en el texto, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Qué es impiedad? Es una falta de compasión. No existe piedad, impiedad no la hay. Y dice que desde ahí empieza la ira de Dios. Porque revela contra esa impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Quiere decir que no hay justo tampoco. No hay piedad porque hay impiedad.
Y no hay justicia, hay injusticia también en los hombres. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. ¿Cuál es su deidad? Dice la palabra: santo, santo, santo eres tú. Nuestro Dios es santo. Y a Él se le revela toda la impiedad que hay en el ser humano, la injusticia que puede revelar, y Dios la conoce. Él es manifiesto, dice, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. ¿Qué cosas son invisibles de Él y su eterno poder? Tú lo conoces. En Él hay 3 características que nadie en esta tierra las posee. Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Es algo que solo Él posee y nadie más en esta tierra, nadie más. Ni aun Satanás posee estas características que solo en Él están. Y aquí dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Nosotros podemos ver las cosas que de Él emanan, pero a veces nosotros no queremos comprender desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Yo puedo voltear a ver quizás algo aquí afuera y tal vez allá a lo lejos alcanzo a ver una montaña, veo tal vez personas caminando y ahí se hace manifiesto su eterno poder. Las cosas son visibles para nosotros, pero nosotros mismos nos hemos hecho necios, rebeldes, y no queremos ver el eterno poder de nuestro Dios, que se hace manifiesto, dice en la palabra, claramente visibles desde la creación del mundo. Desde los inicios era claro la existencia de un Dios maravilloso, sabio y grande, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienes excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Hay una ira de parte de Dios. Porque tú y yo y ninguna de las razas de esta tierra pudiéramos negar y decir: Dios no existe. Dice que el eterno poder de Él se hace manifiesto desde antes de la creación de este mundo. Entonces tú y yo sabemos de la existencia de un Dios que ha sido sabio, que está en todos lados, sus características, su poder, su sabiduría y su omnipresencia, que podemos saber que está en todo lugar. Pero Él dice que se ha airado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos revelado nuestra injusticia y nuestra impiedad. Dice su palabra: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No le reconocieron. Glorificar es no reconocer ni dar alabanza a aquel que la merece. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, se llenaron de soberbia, de arrogancia, de vanagloria. Dice su palabra que no le dimos gracias. ¿Lo estás viendo junto conmigo? Sino que se envanecieron en sus razonamientos, en su necio entendimiento. Y su necio corazón fue entenebrecido. Mira qué delicado puede llegar a ser. Porque no reconocemos al Dios que nosotros tenemos y nos hemos vuelto necios. Porque no le hemos entendido y no hemos comprendido su eterno poder, todo lo que Él hace y todo lo que en Él existe. Y dice que nuestro corazón fue lleno de tinieblas, de oscuridad y alejado de Dios. ¿Sabes? Ese es el corazón entenebrecido. Un corazón lleno de tinieblas. Un corazón oscurecido, insensible y peor aún, alejado de Dios. ¿Por qué? Porque no le dimos gracias, dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, se llenaron de ese orgullo en su conocimiento, en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios.
A veces nosotros decimos, yo soy bien inteligente. Bueno, tienes conocimiento tal vez, pero ¿eres sabio? Profesaron ser sabios, dice. El ser humano ha dicho, no, yo no necesito de Dios. Ese es una persona que profesa ser sabio. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. La gloria de Dios incorruptible, una gloria pura, santa. Cambiaron la gloria de Dios por imágenes de hombre corruptible, lleno de pecado, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cómo no se va a enojar aquel Dios que lo ha dado todo? ¿Cómo no se va a molestar aquel Dios que ha hecho tanto por el ser humano? Si en algún momento nosotros no le dimos la gloria que Él se merece, sino al contrario, le dimos la espalda. Y creímos nosotros ser suficientemente listos, inteligentes, maduros, sabios, y no necesitamos nunca de Él, que no dimos gracias por todo lo creado, simplemente pasamos por alto y en nuestra sabiduría dijimos que nosotros no necesitamos de Él, que solos podemos, y entró la vanagloria, la arrogancia, y empezó la injusticia. Y la ira de Dios se hizo manifiesta sobre el ser humano. Qué grave situación. La gravedad de lo que significa la ira de Dios. Quiero que lo veas y ahorita regresamos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Tienes por ahí tu Biblia? Quiero que me acompañes. Primera de Corintios 13, por favor. Versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Es cierto? ¿Será cierto lo que dice acá? Cuando somos niños, cuando somos inmaduros, cuando todavía estamos comiendo lechita y comiendo papilla, somos esos niños todavía. Pero a veces ha pasado tanto el tiempo y no hemos madurado todavía. Pero cuando fui hombre, dice Pablo, juzgaba entonces ya como hombre. Pero siendo niño, ¿cómo era que juzgaba? Y no me doy cuenta, tal vez en un principio nosotros éramos igual que la gente allá afuera. No entendíamos la gloria de Dios. No comprendíamos todo lo que Dios había hecho por la humanidad. Porque éramos niños, pero hoy yo te pregunto, ¿hemos crecido? ¿Ya hemos crecido tú y yo? ¿O nos seguimos quedando como niños? Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Ya creciste? ¿Hemos dejado de hacer lo que hacíamos antes? Muchas veces estoy en el renglón siguiente, muchas veces hacemos parecer que Dios se dedica a andar rogando a los seres humanos que acepten la salvación, es decir, pareciera que los seres humanos estamos en un pedestal donde pueden ver de menos la salvación de Dios. Pareciera que la humanidad está en la condición de menospreciar la obra redentora de Cristo en la cruz, pero no es así. Lastimosamente, miles o millones de personas en el mundo rechazan o menosprecian la salvación cuando se les predica el evangelio, pues no comprenden la gravedad de lo que significa la ira de Dios sobre sus vidas. Dice el libro de Salmos, Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Contra quién está airado Dios? Contra el impío, contra el pecador. ¿Y si tú y yo pecamos también? Justo no hay uno en esta tierra, dice Dios. ¿Contra quién está enojado entonces? Contra todo aquel que hace pecado, contra todo aquel que hace maldad, contra todo aquel que hace impiedad. ¿Cuándo está enojado? Todo el tiempo. Y eso lo ves ahí en el Salmo 7:11. Reconocer solamente el amor de Dios es sin considerar su ira,
es tener una misión incompleta de su carácter. Dios es amor, pero también es justo y santo. Su amor nos ofrece la gracia y la salvación, pero su justicia exige una respuesta al pecado. Tú y yo hemos pecado y tú y yo hemos fallado. Quiero darte una cita, por favor. No está ahí, pero yo te la quiero dar. Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Aleluya. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Porque si tú y yo pecamos deliberadamente, voluntariamente, yo decido si pecar o no pecar. Yo decido hacer o no hacer lo correcto. Y aquí dice, porque si pecamos voluntariamente. Una cosa es cuando éramos niños y pensábamos como niños. Tal vez lo que hacíamos no pensábamos que lo que tomaba yo era un pecado. Simplemente para muchos tal vez una travesura porque éramos niños, pero hoy que hemos crecido, si pecamos voluntariamente, dice, después de haber recibido el conocimiento, hoy ya eres maduro, ya creciste, ya hay conocimiento en ti, ahora que pecas voluntariamente, dice, la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de consumir o devorar a los adversarios. ¿Qué va a haber? Una consecuencia. ¿Que ha de devorar a quién? A los adversarios. Un adversario es un contrincante. Quiere decir que nos volvemos enemigos de Dios. Si tú y yo entonces pecamos voluntariamente, ¿qué nos espera? Dice la palabra, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hay una consecuencia. Verso 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. No hay retracción. Quiere decir que aquel que viola la palabra, la ley dada a Moisés, lo que tú y yo tenemos aquí como una Biblia, la palabra del Señor, si tú y yo venimos y violamos esta palabra, irreprensiblemente va a haber un juicio. Esa es la ira de Dios. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Si el pecado trae una consecuencia y un hervor de la ira de Dios, ¿cuánto más crees tú? Dice aquí la palabra, ¿cuánto mayor castigo pensáis que mereciera el que pisoteare al Hijo de Dios? Porque muchas veces nosotros no entendemos por qué Dios está airado. Porque Él entregó a su Hijo. Imagínate tú, si tienes a tu hijo y de repente yo te digo, ¿es tu bebé? Si yo te digo, préstame a tu niño, y tú no te conozco, pero creo que eres pastor, no le vas a hacer daño, y me lo das con cierto temor y cautela. Y yo la agarro y de repente delante de ti trato de portarme bien y tomar al bebé y abrazarlo y darle cariño, pero una vez que tú te volteas, yo agarro mi palma y ¡pum!, le pego una nalgada. ¿Qué vas a sentir tú? A ver, güera, te estoy hablando. Te vas a enojar. ¿Contra quién? ¿Contra mí te vas a enojar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que más amabas, tú me lo diste a mí.
Tal vez con temor de que sabe qué le va a hacer este señor, pero con todo creíste que yo lo iba a tratar bien y yo lo agarro y tal vez delante de ti lo abrazo, pero cuando tú te das la espalda yo vengo y yo lo lastimo. ¿Qué va a entrar en ti? Ira. Porque lo que más amaba fue menospreciado, fue lastimado. ¿Qué creen ustedes que siente Dios entonces? Pues hay ira, hay enojo, porque aquello que Él dio, lo que más amaba, mira, lo hemos predicado muchas veces. Dios no tiene muchos hijos, tiene uno. Y se llama Jesucristo. Y lo mandó a esta tierra a morir por ti y por mí. Esa es la ira de Dios. Porque se menospreció lo que Él más amaba. Y lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Pero a veces nosotros pisoteamos todavía. Cuando éramos niños, tal vez Dios pudiera decir, bueno, eras niño. Pero hoy que soy hombre y hoy que he crecido, ¿qué me espera? Se supone que debería de pensar como adulto y ya no seguir haciendo lo mismo. Pero tristemente la iglesia cristiana, aún el día de hoy, seguimos pisoteando. Dice el escritor de Hebreos, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Cuánto más? Y tuviere por inmunda la sangre del Hijo de Dios. Y tuviese por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado, apartado. E hiciese afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cuál es la ira de Dios entonces? La ira de Dios se hace manifiesta también. Dice la palabra de Dios que el amor se manifiesta aún en la corrección, ¿verdad? Porque al hijo que amo, también lo tengo que corregir. Porque decimos que Dios es amor, sí, Dios es amor. Y te lo puedo asegurar, Dios es amor, pero también no se te olvide, es fuego consumidor. Y también hay una consecuencia a lo que nosotros hagamos. Pues aquí en esta carta Pablo empieza a revelar todo lo que de Dios le ha sido dado. Tú y yo vimos que Él viene a anunciar el Evangelio. Decía en su introducción, ¿verdad? Dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Evangelio, buenas nuevas. ¿De quién? De Dios. Pablo no viene a escribir y a hablar de sí mismo. No viene a revelar una historia de Él. Viene a traer una noticia nueva del Evangelio, el Evangelio de Dios. Esa noticia viene Dios a manifestarla a través de la vida de Pablo, y esa carta está dirigida para todos y cada uno de nosotros, no solo para la iglesia de Roma, era para nosotros también. Tú y yo tenemos que entender entonces por qué Dios está airado. Dice al final de la página 3, Pablo, al exponer primeramente la ira de Dios, está estableciendo la base para su argumento sobre la necesidad universal de la salvación en Cristo. Pues solamente al entender la ira de Dios podemos ver y conocer nuestra necesidad de ser rescatados de la justa condenación. Hoy me daré cuenta que es imprescindible la salvación para mi vida. Yo necesito ser salvo. Tú y yo necesitamos ser salvos. La humanidad necesita ser salva. Pero ¿de qué nos va a salvar? ¿De una molestia? ¿De un pequeño coraje? No, de la ira de Dios. Dice en la siguiente página, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Justicia. ¿Qué es ser justo? Dios es justo. Si lo pudiéramos tomar como una persona, si alguien trabajas tú.
Trabajas toda la semana, Él es tu patrón. Y vas a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Al final del día, sábado, ¿es justo que te pague? ¿Por qué te tiene que pagar? Tú le hiciste un trabajo y toda la semana estuviste a su servicio. Entonces es justo que te pague. ¿Sabes? Para que tú y yo podamos comprender qué es la justicia de Dios, tenemos que entender todo lo que Él ya ha hecho por nosotros. Si tú y yo no comprendemos la justicia de nuestro Dios, no podemos entender también su inmenso amor. El amor que Él tiene sobre nuestras vidas. Porque dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque hay una consecuencia a lo que tú haces. Así como yo les pongo este ejemplo, si él trabaja toda una semana, pues es justo entonces que reciba la retribución de lo que él ha hecho. Pues de igual manera es el pecado. Si tú y yo sembramos para nuestra carne corrupción, pues de ella heredaremos o recibiremos también ese injusto pago. Si hacemos cosas buenas, si hacemos cosas agradables, si hacemos cosas aprobadas de parte de Dios, un día también recibiremos la justa recompensa de lo que tú y yo hayamos hecho. Recuerda lo que dice el libro de Apocalipsis, y Dios dice, y mandó a traer todos los libros, y todos los libros fueron traídos, y dice, y fue abierto el libro. Había un libro especial donde Dios trajo a juicio todo lo que tú hayas hecho, sea bueno o sea malo. Estoy parafraseando. Todo lo que tú hayas hecho, bueno o malo, para recibir ¿qué? Su justa paga. Justicia. Lo que nosotros hagamos, si siembras para la carne, heredarás de la carne. Y si siembras del Espíritu, heredarás también del Espíritu. Cuando tú dedicas a alguien que se va a la escuela y dedica horas a la escuela, bueno, tarde que temprano un día recibirá un título, un reconocimiento, porque sembró ¿cuánto tiempo? Tiempo para su educación, y hay una recompensa. El que siembra para la carne, si yo todos los días agarro la botella y empiezo a ingerir algo que mi cuerpo no necesita, tarde que temprano el que siembra para la carne, de la carne un día va a heredar también. Si sembramos para el Espíritu, también del Espíritu recibiremos algo diferente. Esa es justicia. Solamente cuando comprendemos, estoy en el segundo párrafo, solamente cuando comprendemos la ira de Dios y su amor por nosotros, podemos apreciar verdaderamente el sacrificio en la cruz. En la cruz Jesús llevó la ira de Dios sobre sí mismo para que nosotros pudiésemos recibir amor y perdón. ¿Recuerdas cuando Jesús dice, estando en aquella cruz, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Sin santidad nadie verá al Señor. Si tú nunca lo habías comprendido, hoy lo vas a comprender. Jesús mismo, estando en aquel madero, supongo yo que volteó a ver lo poco que podía ver. Y no vio a Dios. No vio a papá. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y eso incluyó a Jesús mismo. ¿Cargaba el pecado de toda la humanidad? Sí, cargaba en sus hombros el pecado de toda la humanidad. Pero Dios es fiel a su palabra. Sin santidad. Y si Jesús cargaba el pecado de toda la humanidad, ¿cómo estaba? Lleno de pecado. Cargando todo lo que el hombre ha hecho y estamos haciendo y seguirán haciendo en un futuro. Y él no vio a Dios. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Será que no lo sintió? No, literalmente dice la palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Nadie. Y Jesús no le vio.
Y ahí exclama, ¿por qué no? ¿Por qué me has abandonado? Porque toda la maldad estaba puesta ahora en ese hombre, en aquella cruz clavado. Y tú y yo no podemos entender entonces por qué el Padre está airado. Hay una ira, hay una molestia. Yo le di a lo más grande, a lo más preciado que yo tenía. Y tú simplemente lo menospreciaste, lo pisoteaste. Y no solo eran los romanos, sino nosotros en la actualidad. Todavía le menospreciamos. No fue solo el insulto que recibió Jesús en aquella cruz. No solo fue el que alguien haya tomado una lanza y le haya traspasado su costado. No solo fue aquel hombre que arrancó sus barbas. No solo fue aquel otro que colocó una espina sobre su cabeza. No solo fue aquel que le puso una venda sobre sus ojos y que le dijo, si eres el Hijo de Dios, dime quién te abofeteó. No era solo esa la ira, sino lo que tú y yo todavía seguimos haciendo hasta el día de hoy. Seguimos pisoteando el nombre de Cristo. Menospreciamos a su Espíritu Santo, que dejó como una garantía de que Él regresará. La ira de Dios se hace manifiesta. Dios ya ha manifestado ahí donde dice el número 2. Dios ya ha manifestado y derramado su ira en el pasado contra el pecado de la humanidad. Vemos lo que dice en el verso 18, que la ira de Dios se revela desde el cielo. Te los decía hace un momento, contra Satanás y sus demonios, donde fueron arrojados a esta tierra. La ira de Dios se manifestó desde el cielo. Después ponen otro ejemplo, la expulsión de Adán y Eva en el huerto. No lo leemos, pero tú sabes la consecuencia de una desobediencia que hizo que Dios tomase y lo sacase fuera y colocara una espada acá que revoloteaba para que ese no se pudiera regresar y ahora sí cometer un pecado todavía más grave. Vivir eternamente en pecado. Y Dios mismo viene y lo saca fuera del Edén. Hay una consecuencia. La ira de Dios se hace manifiesta. El diluvio, dice acá, tú conoces, toda la humanidad se había corrompido y dice la palabra que será como en los días de Noé. ¿Qué está pasando el día de hoy? Una sociedad corrupta, una sociedad llena de maldad, de ira. Ya no hay amor hacia el prójimo. Y en aquel tiempo Dios derramó su ira e inundó esta tierra con agua. 40 días y 40 noches lloviendo. Hasta que no quedó nada, aliento de vida en ninguno. Solo lo que Dios había reservado. La ira de Dios. La destrucción de Sodoma y Gomorra, tú también la conoces. 2 ciudades que se han corrompido. 2 ciudades en las cuales ha habido depravación y la ira de Dios se hace manifiesta. ¿Tú crees entonces que nosotros podemos salir librados? También la Biblia, en la siguiente página, punto número 3, también la Biblia nos enseña que en el futuro la ira de Dios será derramada sobre toda la humanidad que no creyó en el Evangelio, en las buenas noticias. Voy a leerlo. Cuando la iglesia sea arrebatada desde el mundo, de este mundo, la ira de Dios será derramada sobre la humanidad en el tiempo llamado la gran tribulación, el cual será algo que nunca antes viste en la historia de la humanidad. Tiempo de angustia. La gran tribulación. Palabra tribulación, significado angustia. Una gran angustia cual no la ha habido en esta tierra. Si tú dices es que ha habido guerra, sí, pero eso no es comparable a lo que va a haber. Ha habido hambres, eso no será comparable a lo que va a haber. Ha habido terremotos, no será comparable a lo que va a haber. Tiempo de angustia, tiempo de gran tribulación, porque la ira de Dios se hace manifiesta. Pero nosotros nos preguntamos muchas veces, ¿por qué, Señor? Porque cambiamos la gloria de Dios por hombres corruptibles. Lo cambiamos por aves, por animales. Y empezamos a adorar a algo que no es Dios.
Bien dice su palabra, porque ellos tienen ojos y no ven, tienen oído y no escuchan, tienen boca y no te hablan, y tienen pies y no caminan, sino son llevados por hombros. ¿Recuerdas la Semana Santa? Sacan a las imágenes y las llevan sobre hombros. Y la palabra de Dios dice, ¿esos son tus dioses? Tienen ojos y no te ven. Tienen oído y no te escuchan. Tienen boca y no te hablan. Tienen pies y no pueden caminar. Tú los tienes que llevar sobre de hombros. Cambiaron la gloria de Dios por hombres, por animales. ¿Se adora a diferentes tipos de animales? Sí. Diferentes culturas, diferentes países, diferentes regiones adorando a aves, reptiles. Se adora hasta la muerte. Y dice Dios, la ira de Dios se manifiesta. En el pasado se ha manifestado y tú lo sabes. Porque en aquellos días, dice ahí en Marcos 13:19, porque en aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios, que Dios creó hasta el tiempo, ni la habrá. Quiere decir que lo que hemos leído nosotros acerca de la ira de Dios no será comparable a lo que va a haber. Porque nunca lo ha habido, dice Dios mismo, ni nunca lo habrá. Apocalipsis, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Entonces viene el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una gran ropa teñida en sangre y su nombre es Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino de su furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Hoy, como te dice el Señor, te habla con palabras de amor todavía. Pero en aquel tiempo, dice, él regirá con vara de hierro. Porque la vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado son las que me van a guiar. Pero aquí dice su palabra que en el postrer tiempo vendrá, pero con vara de hierro. Aquella que no se rompe, aquella que realmente lastima. La ira de Dios se consumará al final de los tiempos. El juicio del gran trono blanco, cuando todos aquellos que no sean encontrados escritos en el libro de la vida sean lanzados al lago de fuego eterno. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El final de la ira de Dios. Hermano, no esperes tú ese tiempo. Hay una consecuencia a base de lo que tú y yo actuemos. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Su palabra dice que con la misma vara que tú mides, serás medido. Y aún yo te añadiré un tanto más. Dios mismo dándonos una advertencia. Cuando tu hijo se porta mal, no agarras tú el cinturón, te lo quitas y le das un
par de cuerazos, le das una advertencia, porque lo amas. No simplemente lo agarras y le pegas luego, no. Le das una advertencia y le dices: hijo, eso que hiciste no está bien, no lo hagas. O cuando el hijo está, un niño tal vez está dando lata, decimos por acá: hey, cálmate, ya no hagas eso, si no para la otra te voy a dar. Vuelve a hacer lo mismo, te estoy advirtiendo. Una segunda ocasión le dices lo mismo. Eso es por el amor que le tienes. Y le das una segunda advertencia: te estoy diciendo que si no te calmas, para la siguiente sí te voy a dar. Cuando a la siguiente vuelve el niño a desobedecer, te quitas el cinturón, o las mujeres, la chancla voladora, ¿no? Agarran la chancla y un par de chanclazos. Pero ¿qué fue lo que hiciste antes? Das una advertencia. ¿Por qué? Porque los amas. Así es el amor de Dios. No es que Dios sea un Dios malo, es que Dios nos advierte. ¿Qué es lo que le ha airado? La injusticia, la impiedad. No hay justicia en esta tierra. No hay piedad, no hay misericordia en el ser humano. Seguimos cometiendo los mismos errores. Han pasado casi 2000 años de que Jesús vino a esta tierra. 2000 años de su nacimiento y casi vamos a cumplir 2000 años de su muerte. ¿Sabes? Él ha hecho todo por nosotros. Pero hay cosas que tú y yo seguimos cometiendo. Ahora viene la culpabilidad. Estoy en la página 6. La culpabilidad de la humanidad ante Dios. Para que te des cuenta que tú y yo somos culpables. Yo no necesito llevar a juicio. Simplemente hoy es Dios hablando a tu corazón y diciéndote: no estoy loco, hijo. Realmente, mira, tengo argumentos, tengo bases para decirte lo que tú has cometido. Y yo no puedo pasar por alto, porque quizá podrían venir generaciones antiguas y decir: Señor, con menos tú venías y nos castigabas. Y ahora esta humanidad que ha hecho tantas cosas peores, tú sigues ahí. Pero ¿sabes por qué han detenido la ira de Dios? Porque vino Jesús a morir en esta cruz por amor a ti y a mí. Es el tiempo de gracia, es el tiempo de misericordia, y tú y yo tenemos que abrazarla. ¿Qué esperamos nosotros en la actualidad? ¿Esperamos vivir bajo ley todavía? La ley condenaba, la ley llevaba a juicio y a la muerte. Pero el tiempo de gracia es un tiempo de misericordia, y es el tiempo que tú y yo estamos viviendo como iglesia. ¿Qué esperamos entonces? Pero un día Dios nos da una advertencia. Un día serán comparecidos grandes y pequeños, reyes y esclavos delante de mí, y voy a mandar a traer todos los libros y los voy a juzgar según sus obras. Y aquel que no lo encuentre escrito en este libro especial, yo mismo, Dios, imagínate, y Dios mandó al infierno, primero a la muerte y al Hades, y después todo aquel que no fue hallado inscrito en el libro de la vida. Tú y yo tenemos esa decisión. Si hay alguien acá que quizá no haya hecho esa decisión, hoy es tiempo, iglesia. Hoy es tiempo. Señor, yo quiero que mi nombre esté escrito en ese libro. Estoy oyendo que el que no esté inscrito en este libro va a ser arrojado al lago de fuego. Hay una consecuencia. Dice: la culpabilidad de la humanidad ante Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aleluya. Dice aquí, como lo vimos en el estudio anterior, uno de los temas principales, la ira
el principio de la carta a los romanos es la justificación por fe. Pero lastimosamente muchas personas en el mundo rechazan este regalo maravilloso de nuestro Dios, porque no comprenden su condición de pecado y culpabilidad, los cuales nos hace merecedores de la ira de Dios. Pero en estos siguientes dice aquí, toda la humanidad es culpable ante Dios, y es por eso lo que la palabra de Dios declara, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sabes? Cuando leía este pasaje hasta lo encerré y dije, un Dios cansado. ¿Te has cansado tú alguna vez? Hay un cansancio físico cuando vamos y hacemos ejercicio, quizás salimos a correr y no sé, llevamos un par de kilómetros y tal vez nos cansamos. O con alguien que le gusta nadar, da unas cuantas vueltas a la alberca y se cansa. Ese es el cansancio físico. Hay también un agotamiento cuando estamos en el trabajo. Aquellos que trabajan quizá en el área administrativa, hay un cansancio también mental. Dices tú, ya estoy cansado porque he hecho números, ¿verdad, Conta? He hecho cuentas, todo aquí tenemos dos, creo que por ahí había el otro contado. ¿Dónde está? Ese me desapareció. Ya está. Sí, ¿verdad? ¿Sabes? A veces hay un cansancio también mental. Pero sabes, también hay un cansancio cuando has peleado todo el día. ¿Quién tiene esposo aquí? Alguien que levante la mano. Bueno, que no sea mi esposa, ¿no? Porque a echar de cabeza a esa mujer. A ver, alguien que tenga esposo por acá ahorita, el día de hoy. A ver, mi hermanita, ¿tú qué tienes? Hay veces que hay peleas en casa. Quiero preguntarte primero. Diferencia de opinión. A ver, ha de ser de otro país, porque no hay peleas en su casa y en todas las casas hay peleas. A ver, ¿quién tiene su esposa por acá o su esposo? ¿Usted tiene su esposo? A ver, tú. ¿Hay peleas en casa? ¿Sí? Y a veces las peleas se vuelven tan fuertes. No digo que se llegue a los golpes, pero hay peleas a veces. Como decía mi hermanita, diferencia de opiniones a veces. Pero llega el momento en el cual se cansan. ¿Sí se llegan a cansar de estar peleando? A ver, buena, ¿tú te gusta pelear o no? ¿Sí? ¿Sí te gusta pelear? No nos gusta pelear, pero a veces hay peleas, ¿no? Pero llega el momento en el matrimonio en el cual ya te cansas de estar peleando. Y ya no estoy hablando de un cansancio físico, no estoy hablando de un cansancio mental por el trabajo, estoy hablando de un cansancio. ¿Por qué? Porque todo el día has estado peleando y discutiendo y tú dices, ya estoy harto, ya estoy cansado, ya no, y simplemente te callas. ¿Sabes que eso fue lo más terrible que la Biblia dice? La Biblia dice que hubo un silencio. En el libro de Malaquías dice, y la palabra de Dios escaseaba. Eso es lo más terrible que tú y yo podemos encontrar en la Biblia. ¿Sabes cuántos años Dios dejó de hablar a la humanidad? Amén. 400 años de silencio. Eso es terrible, mi hermano. Que Dios deje de hablarte. Yo no sé si a alguien le gusta que te sientes a la mesa con tu marido y tu marido está trompudo y no te quiere hablar todo el día y tú dices, bueno, ya mañana se le pasa, pero mañana llega y sigue enojado y llega el siguiente día y sigues enojado y tú dices, ya no puedo comer con él. Esto tenemos que hablarlo y hay una molestia. Hay un pesar, hay una carga, no saben ni cómo poder llegar y hablar con la persona porque hay ese enojo, hay esa ira, hay esa molestia.
Y sabes, dice la palabra del Señor que 400 años Dios dejó de hablar. El libro de Malaquías termina ahí, y tiempo después, hasta que Jesús viene de nuevo, viene por primera vez a esta tierra, Dios nuevamente empieza a hablar con el hombre. Y han pasado 400 años de silencio. Hay una ira, pero lo más terrible es ese momento de calma antes de la tormenta. Cuando los estudiosos dicen que entra un huracán, se van preparando para el huracán. Vemos nosotros hace un par de meses entró el huracán allá a Acapulco, a Guerrero. Y la gente les estaban anunciando, viene un huracán. Y la gente se va preparando. Empiezan a alistar las casas, empiezan a ponerle tablas a las ventanas. ¿Por qué? Porque viene un huracán. No saben la categoría, pero poco a poco pareciera que va agarrando fuerza. Y cuando llega ese momento, la gente busca refugio. No puedo estar detrás de una ventana, porque viene ese momento fuerte. Y golpea con todo ímpetu, y golpea hasta derribar mucho de esas cosas. Pero llega el momento en el cual el huracán va llegando a la mitad. Y ahora estás en el ojo del huracán, estás en el centro del huracán. Y ahora hay una grande bonanza, hay un silencio. Pero en ese silencio, dicen por acá, un silencio sepulcral. Como que estuvieras quizá en el panteón, a eso se refiere, un silencio sepulcral. Pero esto únicamente está dando la entrada a lo que vendrá. Golpeó con fuerza, pero sabes que el huracán destruye más no cuando entra, sino cuando va a salir. Cuando entra ese gran silencio, ahora viene la verdadera ira de aquel huracán. ¿Sabes? Dios hace referencia a eso. La ira de Dios. Hay ese silencio que viene a pasar donde Dios nos dice, hey, ten cuidado, porque va a haber algo y yo te estoy llamando. Nosotros, amada iglesia, nos ha dicho, Jesús viene. Jesús viene. ¿Somos merecedores de todo eso? Sí, claro que sí. Yo soy el primero de ellos. ¿Somos merecedores de la ira de Dios? Sí. Pero Jesús manda a su Hijo y nos dice, mira, ahí está la redención. Abrázala. Pero muchas veces le damos la espalda. Muchas veces no queremos nosotros. Pero entonces empieza el silencio de Dios, donde vendrá la verdadera consecuencia. Y aquí su palabra dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios hablando, diciendo, no hay nadie, ¿no? ¿Quién me entienda? ¿Quién comprenda lo que yo les quiero decir? Un Dios cansado, un Dios agobiado por lo que está pasando. Pero nosotros a veces no entendemos. No hay excusa porque nadie puede argumentar que no sabía que existe un Dios creador. Dice Romanos 3:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hay un Dios. No se te olvide, hay un Dios. Y Dios te ama tanto, pero la ira de Dios se va a hacer manifiesta. No esperes ese momento, mi hermano. La humanidad puede reconocer la existencia del poder de Dios solamente observando la naturaleza y el universo. Por lo tanto, no hay excusa para decir no lo conozco. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Carlos, por favor, ¿me ayuda? La humanidad muchas veces ha querido negar la existencia de Dios. Observamos la naturaleza, observamos el firmamento, observamos al hombre mismo. No hay forma de cómo negar. Solo usted, mi hermano, por favor. Solo usted. No hay forma de cómo negar. ¿Me ayuda con el teclado, por favor? Por favor. No hay forma de cómo negar la existencia de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Cuando tú le prestas algo a alguien y simplemente te lo da, yo no sé si a ti no te afecta. Esperemos en Dios que no, pero somos seres humanos y no marcianos. Cuando le das algo a alguien, esperas que por lo menos te diga gracias. Pero cuando se lo das y simplemente lo toma y sigue en su rollo, tú te quedas así como sacado de onda y dices, bueno, a veces te puede valer, pero otras veces dices tú, ni siquiera gracias me dijo. Y la palabra de Dios dice que ni siquiera dimos gracias. Su eterno amor se hace manifiesto día con día. Si yo te pidiera uno de tus hijos, créeme, ninguno en esta sala me lo entregaría, nunca. Y menos si tú supieras que para lo que lo quiero, para matarlo delante de los hombres y que su sangre sea esparcida sobre todos. Un día Jesús fue aprehendido, dice su palabra. Comió, tuvo una cena con sus discípulos. Comió, estuvo con ellos y les anunció que en breve iban a venir hombres a tomarlo. Su palabra dice que esa noche llegaron y lo aprehendieron. Aquel que andaba con ellos, aquel que comió junto a Jesús, aquel que administraba las finanzas de aquel hombre que traía un mensaje, un evangelio. Con un beso entregas al Hijo del Hombre, como un traidor. Si algo duele en la humanidad son los traidores. Aquel que se supone debería de cuidar tu espalda, simplemente te da la espalda y por unas monedas. Desgraciadamente por unas monedas. El principio de todo mal es el amor al dinero. Con unas monedas, hermano. Pero otro de sus discípulos, valiente, como cualquier buen mexicano, saca su machete y le hace como el zorro, ¿verdad? Y le corta la oreja. Y Jesús le dice, mira, si yo quisiera, le diría a mi Padre, mande 12 legiones de ángeles para que me defienda. Pero yo vine a esto, a morir, y a morir por ustedes. Yo me imagino a Jesús levantando nuevamente aquella oreja y colocándola. Lo hizo por amor a ti y por amor a mí.